La entrevista que todo el país esperaba durante años finalmente se hizo pública, y con ella surgió un torrente de confesiones que sacudieron por completo la percepción que se tenía de Lolita Flores y de la historia que la rodeó. La artista, icono indiscutible de la música y el espectáculo en España, decidió romper un silencio que había sido casi sagrado, un hermetismo que durante décadas había protegido lo más íntimo de su vida. Durante años, su figura había estado envuelta en una mezcla de fortaleza y discreción, y quienes la conocían sabían que detrás de esa imagen había secretos cuidadosamente resguardados. Pero aquella noche, Lolita abrió una puerta que hasta entonces solo unos pocos habían atravesado, revelando un pasado que había permanecido escondido bajo capas de recuerdos y emociones contenidas. Desde los primeros instantes de la entrevista, la atmósfera se cargó de una tensión sutil. Lo que comenzó como un repaso a su carrera, a los logros que la consolidaron como una de las voces más emblemáticas de su generación, pronto derivó en un viaje hacia su mundo más personal. La mirada de Lolita parecía contener todo un océano de emociones. Sus gestos eran medidos, pero había algo en ellos que delataba que esa no sería una conversación convencional. Cada palabra, cada pausa, parecía cuidadosamente elegida para abrirse paso entre recuerdos que durante años habían permanecido silenciosos. El nombre de Francisco Rivera, Paquirri, surgió como un eje central en la narrativa de aquella noche. Lolita habló de él no solo como un torero, sino como un hombre que transformó su vida de manera irrevocable. Su voz se cargó de una mezcla de nostalgia y ternura mientras describía su relación como un amor que desafiaba las limitaciones del tiempo y las circunstancias. Era muy joven cuando lo conocí, pero sentí que nuestro vínculo era algo único, más grande de lo que podíamos comprender, confesó, dejando entrever la intensidad de un amor que parecía destinado a trascender todo lo demás. La relación estuvo marcada por la cúspide de sus respectivas carreras. Ella brillando en los escenarios musicales, él lidiando con la presión constante de los ruedos y la atención implacable de los medios. Esa combinación de factores erosionaba lentamente su vínculo, pero nunca logró apagar la fuerza de lo que compartían. Lo que hasta entonces era una conversación cargada de emoción se tornó en sorpresa absoluta cuando Lolita reveló un secreto que había guardado durante más de 30 años. Con la voz temblorosa y los ojos vidriosos, confesó la existencia de una hija fruto de su relación con Paquirri, un hecho que había mantenido oculto incluso para quienes más cerca estaban de ella. Nunca pensé que llegaría el día en que hablaría de esto, pero siento que ya no puedo seguir callando, dijo entre lágrimas. Explicó que aquella decisión de mantener a su hija en secreto fue, en su momento, un acto de protección, un intento desesperado de ofrecerle una oportunidad que ella no podía garantizar en medio del torbellino de su carrera y las presiones que enfrentaba. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero lo hice pensando en ella, aseguró, mientras el silencio en el plató hacía tangible la conmoción de todos los presentes. El relato tomó un giro aún más emotivo cuando Lolita comenzó a hablar de la muerte de Paquirri, un evento que transformó su vida y que marcó el inicio de un periodo de dolor y aislamiento. El día que lo perdí sentí que una parte de mí también se iba con él. Nunca estamos preparados para ese tipo de despedidas, confesó, con la mirada fija en un punto indeterminado, como buscando en el pasado la presencia de aquel hombre que había significado tanto para ella. La pérdida no solo implicó el fin de una relación de amor profunda, sino también el enfrentarse a una luz de rumores, acusaciones y especulación pública que multiplicaban el sufrimiento. El dolor no fue solo perderlo, sino tener que navegar entre juicios y habladurías cuando lo único que quería era llorar en paz, añadió, revelando las cicatrices invisibles que aquel episodio dejó en su vida. A medida que la entrevista avanzaba, la conversación derivó hacia otro conflicto largamente silenciado, la relación con la familia Pantoja. Lolita, con una franqueza que pocos esperaban, desgranó las tensiones y rencillas que marcaron años de incomprensiones y prejuicios mutuos. Nunca entendí por qué siempre nos vieron como una amenaza. Se montó un circo alrededor de todo esto, algo que jamás debió ocurrir, señaló con firmeza. Sus palabras ofrecieron una nueva perspectiva sobre un conflicto que hasta entonces había permanecido en la sombra, mostrando cómo las disputas familiares, malentendidos y juicios infundados habían acompañado buena parte de su vida. Al hablar de Paquirri, Lolita ofreció un retrato del torero que desafiaba la imagen pública que el mundo tenía de él. Más allá del héroe de los ruedos, valiente y admirado por millones, él era un hombre atrapado entre la leyenda y la realidad, con una sensibilidad y vulnerabilidad que pocos conocieron. Recordó noches tras las corridas en las que Francisco se quedaba en silencio, mirando al techo, abrumado por la presión de las expectativas y la intensidad de su trabajo. Decía que el ruedo era su hogar, pero también su prisión. Amaba lo que hacía, pero sabía que ese amor le estaba quitando algo, pedazos de su esencia, relató Lolita, dejando ver cómo la dualidad entre su vida pública y privada definía la intensidad de su relación. Entre confesiones de amor y sacrificio, Lolita también habló de los momentos felices, esos instantes en los que, alejados de la mirada pública, podían disfrutar de una intimidad profunda.
Cuando estábamos solos, podía ver quién era realmente. Un hombre cariñoso, detallista, capaz de amar con una intensidad que pocos entienden. Esos momentos me hacían sentir la mujer más afortunada del mundo, dijo, dejando escapar una sonrisa cargada de melancolía y alegría simultáneamente. La artista no ocultó los sacrificios que ambos hicieron por sus carreras ni los desafíos que enfrentaron al intentar equilibrar la vida personal con las demandas del éxito. Había días en los que sentíamos que todo el mundo estaba en nuestra contra, que no podíamos tener un instante de paz sin ser juzgados. Nos lo ponían difícil, pero nunca dudamos de lo que compartíamos, comentó. Cada palabra, cada pausa, mostraba la profundidad de una historia marcada por la intensidad, la pasión y el dolor compartido. El cierre de la entrevista fue un acto de valentía y liberación. Lolita, mirando fijamente a la cámara, confesó que hablar de su vida y sus secretos no era solo un acto personal, sino una necesidad de justicia emocional y honestidad. No era mi intención hacer esto público, pero después de tantos años siento que es el momento de hablar, no solo por mí, sino por todos los que han vivido bajo el peso del juicio de los demás. Sus palabras resonaron como un testimonio de fortaleza, resiliencia y verdad, dejando claro que detrás de cada figura pública existe una vida compleja y matizada por luces y sombras. Cuando las cámaras se apagaron, el eco de sus palabras continuó resonando. Lolita había compartido más que secretos. Había mostrado la extraordinaria capacidad de un ser humano para amar, sufrir y enfrentarse a la vida con una fuerza inquebrantable. Su relato no solo humanizó a Paquirri, sino que reveló a una mujer que, a pesar de las adversidades, encontró el valor de enfrentar su pasado y contar su verdad. Aquella noche quedó registrada en la memoria colectiva como un momento de profunda humanidad, un recordatorio de que la vida, aunque marcada por la pérdida y la dificultad, también está llena de amor, fortaleza y momentos que merecen ser contados. La noche en que Lolita Flores decidió hablar, el mundo entero contuvo el aliento sin saberlo. Durante décadas, la artista había construido un muro de discreción en torno a su vida personal, un hermetismo casi sagrado que protegía los secretos que consideraba demasiado frágiles para compartir. Su imagen pública siempre había sido de fortaleza inquebrantable, de control absoluto sobre su historia y sus emociones, pero aquella noche fue diferente. Con un tono pausado y medido, comenzó a reconstruir la figura de Francisco Rivera, Paquirri, desde la intimidad de su memoria, revelando detalles que contrastaban con la mitología que el público había construido alrededor del torero. Lolita describió a Paquirri como un hombre atrapado entre dos mundos, el de la fama y la adoración pública y el de su propia fragilidad interior. Siempre estaba intentando equilibrar la presión de ser quien era con su necesidad de encontrar algo de paz, dijo, y en esas palabras se percibía una mezcla de amor y melancolía. Explicó cómo esa tensión constante lo hacía distante en ocasiones, como si viviera en un espacio que lo admiraba pero que no lograba comprenderlo en toda su complejidad. Sus gestos, su manera de mirar, incluso su silencio, eran señales de un hombre que llevaba sobre los hombros una carga que pocos podían imaginar. La cantante recordó con detalle los momentos en los que Paquirri se mostraba más vulnerable, cuando dejaba caer la coraza del torero y permitía que el hombre detrás del personaje se asomara. Habló de noches interminables después de las corridas, en las que él se quedaba en silencio, mirando el techo, sumido en sus pensamientos. Yo le preguntaba qué le pasaba, y él simplemente me decía que estaba cansado. No solo físicamente, sino emocionalmente, relató Lolita. Añadió que aquel cansancio venía de intentar cumplir con las expectativas de todos mientras descuidaba las suyas propias. Esos instantes, dijo, revelaban no solo la lucha interna de Paquirri, sino también la humanidad que lo hacía tan especial para quienes lo conocieron verdaderamente. Para muchos, era un héroe. Para mí, era Francisco, con sus miedos, sus contradicciones y sus sueños, confesó, mientras su voz se quebraba ligeramente. Cuando la periodista intentó suavizar el tono y preguntar cómo habría querido Paquirri ser recordado, Lolita respondió con una reflexión que cortó el aire en el estudio. Nunca quiso ser un símbolo. Solo deseaba ser feliz. Pero la vida y su propia fama no se lo permitieron. La gente lo recuerda como el gran torero, pero yo lo recuerdo como un hombre de bondad infinita, alguien que siempre trató de mantenerse íntegro a pesar de todo lo que vivió. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Sentía todo con una intensidad que lo hacía único, pero esa misma intensidad lo consumía a veces. Sus palabras dibujaban un Paquirri profundamente humano, contradictorio y sensible, muy lejos del héroe idealizado por los medios. El relato tomó un giro inesperado cuando la conversación se acercó a Isabel Pantoja. El nombre parecía cargar el estudio de tensión instantáneamente. Lolita habló con cautela, pero con sinceridad absoluta. Tuvieron una relación intensa, como muchas parejas, pero también llena de altibajos. Él me confesó en varias ocasiones que sentía que Isabel no lo entendía, que estaba demasiado ocupada con su carrera y la exposición mediática.
Explicó que esta desconexión emocional fue una de las razones que llevó a Paquirri a buscar consuelo en otros aspectos de su vida, aunque nunca dejó de amar ni de respetar a sus hijos. Había una grieta entre ellos que nunca lograron cerrar, añadió, con un suspiro que parecía contener años de dolor reprimido. Cuando la conversación se centró en la familia Pantoja en su conjunto, Lolita no escatimó palabras. Contó cómo Paquirri fue visto desde el principio como alguien ajeno, como un intruso en un círculo cerrado que no le ofrecía aceptación plena. Él trató de encajar, pero siempre hubo una barrera que no pudo superar y eso lo afectó profundamente, afirmó. La periodista, consciente de la carga emocional, le preguntó si creía que Isabel había hecho todo lo posible por salvar su matrimonio. La respuesta de Lolita fue firme y directa: no lo creo. Isabel estaba concentrada en su carrera y en su éxito, y no la culpo. Pero Paquirri necesitaba más, sentirse amado por quien era, no por lo que representaba. Cuando no encontró eso, se sintió solo. Lolita también abordó el efecto que la muerte de Paquirri tuvo sobre las dinámicas familiares. Con una mezcla de serenidad y dolor, explicó que las tensiones no eran recientes, sino que habían existido incluso en vida de su esposo y se habían intensificado tras su fallecimiento. La fama amplifica todo: los desacuerdos, los silencios, las heridas. Todo se hace más grande cuando todos observan y opinan, reflexionó. Destacó que los conflictos y los egos dentro de la familia Pantoja se entrelazaban con el dolor, y que aunque todos querían a Paquirri, lo hacían a su manera, generando fracturas difíciles de cerrar. Al final de la entrevista, Lolita confesó con absoluta claridad que ya no temía las posibles repercusiones de sus palabras. Ya no me importa lo que piensen. He llegado a un punto en mi vida en el que necesito ser honesta, no solo conmigo misma, sino con el mundo. Guardé silencio por respeto, por miedo, por evitar conflictos, pero ya no puedo seguir callando. Paquirri fue una parte esencial de mi vida, y su historia merece ser contada con verdad, no con mitos ni versiones distorsionadas. Subrayó que su intención no era provocar ni atacar a nadie, sino honrar la memoria de alguien que significó todo para ella. Cuando la entrevista concluyó, el impacto de sus palabras era tangible. Había revelado secretos que humanizaban a Paquirri y expuesto su propio dolor y fortaleza, dejando ver heridas que durante años habían estado cubiertas por el silencio. Al levantarse, la serenidad de su rostro contrastaba con la intensidad de las emociones que había compartido. Sus palabras, cargadas de honestidad y valentía, resonaban más allá del estudio, en redes sociales, programas y hogares de todo el país. Lo que había sido un acto personal de liberación se convirtió en un mensaje universal sobre la verdad, el amor, la pérdida y la resiliencia. Lolita Flores se alejó del foco mediático con paso firme, consciente de que había cerrado un capítulo crucial de su vida. La entrevista no solo liberó emociones reprimidas durante décadas, sino que también devolvió humanidad y profundidad a una historia que había sido distorsionada por titulares y rumores. Por primera vez, su verdad y su libertad emocional ocupaban el lugar que siempre debieron tener, el centro de su vida y de su narrativa. Cada palabra pronunciada aquella noche dejó una marca imborrable, no solo en quienes la escucharon, sino en la memoria colectiva de un país que finalmente conoció al hombre y a la mujer detrás de la leyenda.